Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos y hermanos que siguen este canal para ver los estudios de la palabra de Dios semana tras semana. Eh, por problemas de salud tuve que ausentarme por algunas semanas, pero gracias a Dios ahora estamos bien y retomaremos nuestro estudio bíblico de donde lo dejamos. Comenzaremos nuevamente a leer la palabra de Dios, hoy como título los descendientes de Jacob, o como dice la imagen detrás de mí, los hijos de Jacob. Mis amados hermanos, antes de pasar más adelante, vamos a orar delante de nuestro Elohim, Dios de Israel, para que sea Él quien dirija esta reunión y nos permita a cada uno de nosotros poder eh, entender, comprender su palabra de la mejor forma posible. Oremos delante de la presencia de nuestro Dios. Abacados, te agradecemos en esta hora, esta oportunidad que tú nos concedes de poder estar delante de tu presencia para alabar, bendecir, glorificar tu santo y bendito nombre. Te doy gracias, oh Dios, por esta nueva oportunidad que me concede de poder estar junto a mis amigos, mis hermanos, que nos siguen en este canal, Padre Celestial, para oír la voz de Dios, para oír tu palabra, Padre Celestial. Y en esta hora, calla mis palabras. Todo pensamiento humano sea desechado y sea solamente tu palabra, inspiración divina, la que nos dirige, nos guía en cada momento. Te rogamos, Padre Celestial, que toque la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, desde el más pequeño hasta el más grande, que su corazón sea un corazón dispuesto para que tu palabra pueda ser escrita, Padre Celestial, en sus corazones y utilizada en el momento de necesidad. Te rogamos ahora, Padre Celestial, que todo aquello contrario que quiere impedir, Padre Celestial, que nosotros nos concentremos en oír tu palabra, sea atado, Padre Celestial, reprendido y echado fuera en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, y que podamos, Padre Celestial, atesorar tu palabra para bienestar, para salud y para la alimentación de nuestras almas. Todo te lo rogamos y lo imploramos en el nombre de nuestro Salvador, Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias a Dios, gracias por esta nueva oportunidad de poder estar junto con ustedes. Como les decía, vamos a hablar sobre los hijos de Jacob. La palabra de Dios se encuentra en Génesis capítulo 29 del versículo 31 y leeremos también todo el capítulo 30 hasta el capítulo 30 del versículo 1 al versículo 43. Y vamos a ir, mis amados hermanos, como lo hacemos siempre, iremos estudiando y leyendo palabra tras palabra hasta que podamos encontrar, mis amados hermanos, todo lo que necesitamos y todo lo que podremos aprender de esta palabra que tenemos delante de nosotros. Así que, mis amados hermanos, leemos la palabra de Jehová en su santo nombre. Amén. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Vamos a detenernos inmediatamente porque acá tenemos que ver inmediatamente esta gran diferencia. Eh, Lea era despreciada por Jacob. Recuérdense que Jacob trabajó los primeros 7 años para poder conseguir a Raquel como esposa, pero Labán astutamente utilizó este pretexto, podríamos decirlo, de que no se casa primero la menor, sino que la mayor primero y después la menor puede casarse. Y por esta razón, mis amados hermanos, encontramos ahora que Lea es menospreciada por cuanto Jacob amaba a Raquel. Él amaba a Raquel, como les decía semanas atrás, eh, fue amor a primera vista por Raquel, se enamoró inmediatamente, pero Labán aprovechó la confusión de la boda e hizo que su hija Lea se eh, consumiera el matrimonio y después permitió de todas maneras que Raquel se casara con Jacob. Pero Raquel era estéril y era menospreciada, mis amados hermanos. Y Dios, al ver este menosprecio, dice el versículo 32, y concebió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo,
Ha mirado Jehová mi aflicción, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Aquí yo me quiero detener y explicar dos cosas muy importantes. La primera, ya lo he dicho en otras ocasiones, en muchas culturas, especialmente en estas culturas del Oriente, mis amados hermanos, el procrear, el tener hijos es algo muy importante. Y de alguna manera, eh, dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, que la mujer estéril venía menospreciada por no ser favorecida por Dios. Y el caso que podríamos considerar más importante, por así decirlo, es de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos eran irreprensibles en todo lo que concernía a la ley. Eran irreprensibles, obedecían todo. Pero ¿cuál era el problema? No tenían hijos. Y al no tener hijos, el pueblo o aquellos que lo rodeaban pensaban que ellos tenían alguna falta delante de Dios. Y por esta razón pienso que en el Evangelio Dios inspiró al evangelista a escribir esto de que eh, Zacarías y Elizabeth eran irreprensibles en la Torá. Porque de Jehová son los hijos. Es él el que da hijos. Y Raquel era estéril. Era la mujer amada, aquella que recibía todas las atenciones de su esposo, pero dice la palabra de Dios que era estéril. Y de alguna manera esto provocó celos en Raquel, lo veremos más adelante. Y no solamente provocó celos, sino que también, mis amados hermanos, produjo de alguna manera una felicidad en Lea. De hecho, acá dice que llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, reconoce a Jehová como el dador de hijos y aquel que ve las aflicciones, ahora por lo tanto mi marido me amará. Ahora, ¿qué quiere decir un Rubén? ¿Ya? eh, Algunas versiones dicen, esto es, ved un hijo, ¿ya? Eso sería una primera traducción de la palabra Rubén. Fui más profundo y he aquí un hijo. Jehová ha visto mi aflicción, mi marido me amará. He aquí un hijo. Eso significa Rubén. Ahora, lo he mencionado también en otras oportunidades, la importancia que tienen los nombres. Acá vamos a ir viendo cómo hijo tras hijo, nombre tras nombre, va a identificar una etapa de la vida de estas dos mujeres. Una etapa de la vida de estas dos mujeres. No de la vida de Jacob, porque son ellas quienes dan el nombre a sus hijos. No es Jacob que decide dar el nombre, excepto con el último hijo, Benjamín. Pero de los demás, mis amados hermanos, son las mujeres que dan el nombre a sus hijos. ¿Ya? Y esto es por el momento en que que viven y están viviendo. Entonces, el matrimonio, cada matrimonio cuando da un nombre a su hijo, aparte de dar una característica específica a su hijo, ¿ya? Da también a simbolizar el estado de su situación espiritual, de vida, su situación de vida de ese momento. De ese momento. Entonces, Rubén, he aquí un hijo. Jehová ha visto mi aflicción. Eso significa Rubén, he aquí un hijo. ¿Ya? Seguimos con el versículo 33. Concebió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Ya, ahora, es importante esto, mis amados hermanos. ¿Por qué es importante? Acá da nuevamente, Dios le da otro hijo a Lea, y aún así Lea no estaba conforme. Eso quiere decir que independientemente de que Lea le estaba dando hijos a Jacob, su amor seguía siendo continuo o de la misma intensidad hacia Raquel. Ella era la mujer amada. Recuerde que ella había sido la escogida.
Entonces, ¿qué significa Simeón? Jehová ha oído que soy menospreciada y me ha dado también Simeón. ¿Qué significa? Jehová ha escuchado. Eso significa Simeón. Jehová ha escuchado. Seguimos con el versículo 34. Y concedió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Nuevamente, Lea no pierde la esperanza de que su marido le entregue las atenciones que ella necesita o que ella quisiera tener de parte de su marido, debido a que ella sabe y reconoce que su marido ama a Raquel más que a ella. Y de hecho aquí dice, le he dado 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. ¿Y qué significa Leví? Como dice, esta vez se unirá mi marido conmigo. Leví significa el que une a los suyos, el que une a sus padres. ¿Ya? Leví, el que une a los suyos. Y Lea esperaba que sucediera esto. Lea esperaba con todo su corazón que su esposo le diera las atenciones necesarias para poder, mis amados hermanos, ella poder vivir feliz junto a su esposo. Ella deseaba que su esposo le diera las atenciones que daba a Raquel. Y por eso veremos que versículo tras versículo, mis amados hermanos, se trata solo de esto. Número 35. Concedió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por tanto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Ya dio 4 hijos. 4 hijos le dio a Jacob Lea. En la primera, digamos, por así decirlo, en el primer paquete, habían 4 hijos. Y Judá, ya, significa elogiado sea Jehová, elogiado o alabado, exaltado sea Jehová. Eso significa Judá, elogiado, exaltado o alabado sea Jehová. Eso es lo que, mis amados hermanos, significa este nombre. Y es importante, les repito, que vayamos entendiendo nombre tras nombre. El primero era Rubén, y aquí un hijo. El segundo era Simeón, y Jehová ha escuchado. El tercero, el que uno los suyos, y ahora, alabado sea Jehová. Seguimos, y ahora pasamos al capítulo 30. El primer versículo dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero. Ya. Vamos a leer también inmediatamente el segundo y dice, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿yo soy acaso Dios que te impidió de dar fruto del vientre? Mis amados hermanos, Jacob reconoce que Jehová es quien ha hecho que Raquel sea una mujer estéril. ¿Ya? Jacob reconoce que Jehová quiso bendecir a Lea y de alguna manera no dar hijos a Raquel. Ya hemos hablado muchas veces de la diferencia de hoy, donde el deseo de tener hijos es de algunos pocos. En el pasado, el tener hijos era algo primordial. Yo le invito a usted a pensar cuántos hijos tuvieron sus abuelos o sus bisabuelos. Yo, de hecho, por parte de madre y por parte de padre, tengo, aparte de mi madre, eran 8 hermanos. Por parte de mi padre también eran 8 hermanos. Y así sucesivamente, familias numerosas. Pero hoy en día esto ya no es importante, ya no es primordial. En cambio, antiguamente era visto como algo muy importante. El tener hijos nos muestra la Biblia el ser obedientes a la Torá de Dios y recibir el favor de Jehová.
Es impresionante, mis amados hermanos, como algunos personajes más importantes nacieron de mujeres que eran consideradas estériles. Sara engendró a Isaac, Rebeca a Esaú y a Jacob, Raquel a José, Ana a Samuel. También está Sansón y su madre. Ya nombré a Elizabeth y a Juan el Bautista. Y la competencia entre estas dos hermanas en la cantidad de hijos que tendría cada una de ellas. Era una competencia entre hermanas, mis amados hermanos. Y ella no tiene hijos, es una mujer estéril y de alguna manera considerada desfavorecida por Dios. Y por eso le dice, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, versículo 3, Bila, llégate a ella y daré a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Acá se repite la historia de Sara, la cual da a su siervo a su esposo para poder tener hijos a través de ella. Mis amados hermanos, esto era algo habitual en estos tiempos, pero no es algo natural y no es el plan de Dios para esto. La palabra de Dios dice que no habrá mujer estéril en la casa de Jehová. Dentro de su pueblo no habrá mujer estéril. Ahora, hay situaciones en las cuales Dios permite que sea estéril una mujer, ciertamente. Dios conoce todas las cosas y permite Él todas las cosas. Y si Dios permite algo, ¿quién somos nosotros, mis amados hermanos, para querer ir contra la voluntad de Dios? Hubiera sido mucho mejor en el caso de Sara que ella esperara en la promesa de Dios, que ella confiara un poco más en la promesa de Dios, o en Raquel que hubiera esperado. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, cuando nosotros tomamos decisiones por nuestras propias pasiones o por nuestros propios deseos, muchas veces el camino que seguimos nos lleva a malas consecuencias. Y lo veremos, mis amados hermanos. Lo veremos. Dice el versículo 4, así le dio Bila a su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concebió Bila y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, nuevamente estamos diciendo que son las mujeres que le están dando el nombre a sus hijos. Me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Entonces, el nombre Dan es juzgar. Dan es la base del nombre Daniel, ¿ya? Para que también comprenda. Recuérdese que en el hebreo las raíces son importantes. Dan entonces significa juzgar. Raquel dice, Dios ha juzgado y me ha dado un hijo a través de mi sierva para mi esposo. Concibió otra vez Bila. Aquí ya estamos hablando del segundo hijo de Bila, mis amados hermanos. Concebió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Elohim he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Se da cuenta que Raquel era en una continua competencia con su hermana. Al no tener hijos, ahora ella dice, yo he vencido porque mi sierva le ha dado hijos a mi esposo. Y como era su sierva, mis amados hermanos, el esposo la amaría. Y Neftalí significa mi lucha. Recuerden, Raquel está hablando, dice, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí, mi lucha. Eso significa Neftalí, mi lucha. Seguimos con el versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa,
su sierva, y dio a Jacob por mujer. Y la dio, disculpa, y la dio a Jacob por mujer. Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. ¿Ya? La envidia nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Mis amados hermanos, el problema es el siguiente. Cuando usted toma una mala decisión, usted también tiene que recordarse que con esa mala decisión sigue una consecuencia. Y la consecuencia, mis amados hermanos, aunque si Dios nos perdona nuestros pecados, aunque si Dios perdona nuestros errores, perdona nuestras faltas, las consecuencias quedan. Quedan ahí para recordarnos lo que Dios nos ha perdonado y de dónde nos ha sacado. Por esta razón debemos de tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Seguimos con el versículo 11. Y dijo Lea, vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Entonces, Gad significa fortuna o suerte. Aquí la Reina Valera lo tradujo como ventura, que también es un sinónimo de fortuna o suerte. Y llamó su nombre Gad. Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Ya es el segundo hijo. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosas, y llamó su nombre Aser. Aser significa feliz. Aser significa feliz. Aser. Asher en hebreo. Mis amados hermanos, volvemos a lo mismo. Hoy en una sociedad donde tener un hijo es mucho, y muchas familias, muchos convivientes, matrimonios prefieren tener un perro, un gato, antes de que tener un hijo, vemos aquí la contradicción. Lea estaba feliz y dice que la llamarían dichosa por todos los hijos que ella tendría. Mis amados hermanos, aquí terminamos con la primera lista de nombres. Hemos llegado al octavo, pero vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo, y las trajo Lea su madre, a Lea su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, ¿es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando pues Jacob volvió del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió con ella aquella noche. Acá, mis amados hermanos, lamentablemente tenemos eh, dos cosas desafortunadas. Vemos nuevamente, se repite la historia de un intercambio de alimentos, recordando a Esaú, que vende su primogenitura, mis amados hermanos, por un brebaje de lentejas. Ahora vemos a Raquel, que entrega a su marido a cambio de estas mandrágoras, que es una fruta que crece en el desierto, ¿ya? Y mis amados hermanos, y lamentable, acá utilizan la palabra alquilar, y me vino la duda. Vamos a ver inmediatamente qué es lo que dice en el hebreo. Bueno, disculpa, pero no lo tenía preparado. Vamos a ver. Y cuando Jacob volvía del campo, en la tarde salió Lea a él y le dijo, a mí has de entrar, porque a la verdad te he alquilado. Sí, te he contratado de alguna manera, es otro significado. La palabra es sacar, sueldo, alquilaron, jornal o contratar. Esas son las palabras. He pagado. Aquí sería bien utilizado una vez como pagado y una vez como paga. He pagado para estar contigo, en otras palabras.
Qué triste también lo que pensaban sus esposas de Jacob, de alguna manera, que podían darlo en alquiler, por así decirlo, para tenerlo junto a ellas. Bueno, lamentablemente Raquel, aquí vamos a ver también más adelante a Raquel con los ídolos. Vamos a entender un poco más el carácter de Raquel, a pesar de que era una mujer fuerte, porque era pastora, mis hermanos lo vimos, estaba encargada de las ovejas de su padre, pero vemos que también tenía un carácter un poco diferente de poder comprender, el querer recibir frutos a cambio de que su hermana durmiera con su esposo, no, nos habla muy bien de ella. Pero bueno, sigamos con el versículo 17. Y oyó Dios a Lea, y concebió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Ya vimos lo que significaba Isaacar también, recompensado, o alquilado también sería, viene de la raíz. Eh, Isaacar entonces significa recompensada en este caso. Y ella dice que ha sido recompensada por haber dado su sierva a su marido. Eh, Mi punto de vista, estos son solamente mi punto de vista. Yo creo que Dios le concedió de tener otro hijo porque Raquel hizo este cambio, este trueque para su esposa, por su esposo, disculpen, de trueque, bueno, no, venta, me van a disculpar, pero se me confundió la palabra. Hizo este intercambio del fruto, mis amados hermanos, con su esposo. Y por esta, yo creo que es mucho más por esta razón que porque le haya dado su sierva a Jacob. Sabemos que la palabra de Dios nos llama a ser maridos de una sola mujer. Ahora, Dios sabe y conoce la razón por la cual Jacob tuvo en total 4 mujeres eh, para ser el pueblo de Israel. De aquí vienen las 12 tribus de Israel, mis amados hermanos. Dios nos ayude también. Pero recuerde que el llamado, Yeshua lo dice, que en el principio creó Dios el hombre y a la mujer para que fueran una sola carne. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Después concebió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. El sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. A diferencia de Raquel, que acaba de alquilar a su esposo, Lea lo único que deseaba es tener a su esposo junto a ella. Es de que su esposo se allegara a ella, vivir con ella, morara con ella continuamente. Y le puso Zabulón. Zabulón, mis amados hermanos, la palabra Zabulón quiere decir habitación, morada, casa, hogar. Eso significa Zabulón, morar. Morar, por eso se dice acá el versículo, morará conmigo mi marido. Me viene la palabra Zabal, que es morará, Zabal, Zabulón, morada. Después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Ahora, Dina, la palabra Dina, el nombre Dina, disculpen, significa justicia. Dina significa justicia. Y Lea continúa a dar nombres en los cuales reconoce que Dios le está haciendo justicia a ella por ser menospreciada o ser menos amada por parte de Jacob. Eh, es la única mujer que sale nombrada. Yo creo que Jacob, mis amados hermanos, Lea viene nombrada, disculpen, Dina viene nombrada por lo que va a suceder más adelante, lo vamos a estudiar. Pero ahora llega, mis amados hermanos, algo
importante en la historia bíblica. Y se acordó Jehová de Raquel. Y se acordó Jehová de Raquel. Porque es importante, mis amados, esto. Y se acordó Elohim. Aquí sería más correcto. Y se acordó Elohim de Raquel. Y la oyó Elohim. Y la oyó Elohim. Y le concedió hijos. Y le concedió hijos. Y concebió. Y dio a luz un hijo. Y dijo: Dios me ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añada Jehová otro hijo. Y dice acá, José significa Jehová o Yahweh añadirá, o el que añada. Y es interesante, mis amados hermanos, porque otros traductores lo tradujeron como el que añade. Y vamos a ver más adelante en la historia de José cómo José es uno que añade y es bendecido, mis amados hermanos. Hemos llegado al hijo número 11 hasta el momento. Y en resumen, mis amados hermanos, de lo que hemos visto hasta ahora, Lea tuvo en total 7 hijos, ¿ya? Contando Dina, disculpen, Rubén, Simón, Leví, Judá, que son los primeros 4. Después nos detenemos y vemos que Raquel era estéril por ese entonces, la razón por la cual le dio a su sierva, la cual tuvo a Dan y a Neftalí. También Lea le dio a su sierva Silpa, con la cual tuvo 2 hijos, Gad y Aser. Lea también dio a luz, además también Lea da a luz a Isaacar, Zabulón y finalmente Dina. 6 hombres y una mujer. Así Dios y Jehová bendijo a Lea con hijos. Yahweh se acordó de Raquel y nació José. Y finalmente, fuera ya de la tierra de Labán, también tiene a Benjamín. Así es como nacieron las 12 tribus. Y antes de seguir más adelante, vamos a ver, mis amados hermanos, cómo la palabra de Dios nos da un paralelismo de las cosas que están aconteciendo en nuestros tiempos. Cuando las 2 casas de Israel, y aquel que no está familiarizado con esto, mis amados hermanos, recordando que Israel con Esaú, con David y con Salomón eran un solo reino, todas las tribus bajo un solo rey. Pero por el pecado de Salomón, mis amados hermanos, el reino fue, por el pecado de un hijo de Salomón, el reino fue dividido en 2. La casa de Israel, que son 10 tribus, mis amados hermanos, y la casa de Judá, que está compuesta de 2 tribus, aparte los levitas, pero está compuesta por Judá y por Benjamín. Las 2 casas de Israel son la casa de Israel y la casa de Judá. Más pronto usted entiende esta historia de las 2 casas, va a entender por qué cada profeta entrega una profecía, unos a Judá y otros a la casa de Israel. Y nos han sido reveladas, mis amados hermanos, a través de esta escritura. Podemos entender más fácilmente la presencia de las 2 esposas, Lea y Raquel. ¿Por qué podemos comprenderlo más fácilmente? Recuerden que las siervas no se cuentan como esposas. Ellas no son consideradas esposas, como 2 esposas más, disculpen. Porque en este tiempo los hijos de la sierva eran tomados como propios. Lea y Silpa representan una unidad, así como Raquel y Bila una unidad.
Entonces, de alguna manera, Raquel, de todas maneras, le dio 4 hijos a Jacob, 2 por sí misma y 2 por su sierva. Y por el otro lado, vemos, mis amados hermanos, considerando solamente a los hombres, que Lea le da, mis amados hermanos, 6 varones y su sierva le da, Silpa, su sierva Silpa, le da 2 hijos más, 2 varones. Y ahí encontramos las 12 tribus. Ya vemos entonces, mis amados hermanos, cómo la profecía está anticipando que a Lea, como la madre de Judá, de la casa de Judá, porque de ella nace Judá, mis amados hermanos, y a Raquel como la casa de Israel. Entonces, los 2 campamentos que veremos, mis amados hermanos, más adelante, la casa de Judá como la primera en dar fruto, y la casa de Israel como la que da el fruto en el tiempo final. ¿Ya? Efraín. Recuerde esto, Efraín. Porque el reino del norte venía también llamado, mis amados hermanos, Efraín. El reino de Efraín. Porque es importante. Lea da a luz a Judá y Raquel da a luz a José, el cual es padre de Efraín. Y de estas 2 casas, son las 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y ahora estas 2 casas tienen que ser reunificadas, como lo dice el profeta, mis amados hermanos, porque cuando habla del pueblo de Israel, mis amados hermanos, usted tiene que recordar que son 12 casas, no Judá, no el Judá actual, sino que 12 tribus esparcidas en la dispersación. Por eso es que el apóstol Pablo habla de esto, en la dispersión, disculpen, que él va a ir a hablar a los que están en la dispersión. Pero ¿a quién les iba a hablar? A la casa de Israel, que estaba en la dispersión. Y también lo vemos como los fariseos, mis amados hermanos, también le dicen, ¿acaso este irá a hablarle a los que están fuera en la dispersión? Los fariseos también saben de las 2 casas. Solamente, mis amados hermanos, que nosotros hemos leído la Biblia de manera equivocada, no hemos comprendido. Porque el reino del norte fue rechazado por Dios, fue repudiado. Le invito a que lea el libro de Oseas para poder comprender un poco mejor esto. Entonces ya vemos entonces, mis amados hermanos, estas 2 casas. Pero estas 2 casas también son 2 testigos. Los primeros 2 testigos que encontramos son Caleb y Josué. Una secuencia de eventos, mis amados hermanos, donde el rebaño de Raquel o el rebaño de la casa de Israel viene al final de los tiempos. Aparecen, mis amados hermanos, en el final de los tiempos, nuevamente 2 testigos. Y después que aparezcan los 2 testigos, viene el pastor de los pastores para unir a su rebaño en un solo pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. Recuérdalo, mis amados hermanos. Ese pueblo se llama Israel. Entonces, muchas veces nos hemos equivocado, nos hemos confundido, hemos pensado cosas, mis amados hermanos, equivocadas y muchas veces con un pensamiento antisemita. Y usted me dirá, ¿pero cómo dice eso? Mis amados hermanos, el querer reemplazar al pueblo de Israel hace de nosotros antisemitas, porque decimos, no, Dios le ha rechazado, ciertamente, pero vea cómo Dios en un plan perfecto, viene y toma nuevamente a la esposa después de haber sido muerto. Sigamos con la segunda parte, mis amados hermanos, de este estudio, desde el capítulo 30, del versículo 25 al 43. Con esto, si Dios nos permite, pondríamos fin a esto. Aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Jacob pide poder regresar a su tierra, pide poder regresar a la casa de su padre. Ya era el tiempo, mis amados hermanos, en que esto sucediera. Dame mis mujeres y mis hijos por los cuales te he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho.
Mis amados hermanos, Labán reconoce cómo Jacob ha trabajado para él, cómo ha sido bendecido, y lo leeremos más adelante. Y Labán le responde, halle yo ahora gracia en tus ojos, quédate y quédate. He experimentado que Yahweh te ha bendecido, me ha bendecido por tu causa. Aquí, versículo 27. Dice que Labán, mis amados hermanos, reconoce que ha sido bendecido a través de Jacob. Así como ocurrirá más adelante con José, ahora Labán había sido bendecido por la presencia de Jacob. Leamos parte de lo que les digo. Génesis 39, 4 y 5. Y halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Y es importante acá, mis amados hermanos, considerar otra cosa. Acá dice, mis amados hermanos, que eh, Potifar había sido bendecido a causa de José. Y José es el que añade, el que agrega, o podríamos también decir, el que hace multiplicar. Por eso les decía yo adelante lo importante del nombre de José. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. ¿Ya? Ahora, Timoteo 5, el obrero es digno de su salario. ¿Ya? Primero que todo. El obrero es digno de su salario. Ya lo hemos visto reiteradas veces lo que eh, dice esto sobre el que trabaja merece recibir un salario justo, no un injusto. Y hay de aquel que se entretiene de dar lo justo al trabajador. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo. Versículo 30. Porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en grande número. Y Yahweh te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mí? También por mi propia casa. Mis amados hermanos, Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Y es peor que un incrédulo. ¿Qué dice? Que nosotros como esposos tenemos y debemos proveer, sustentar nuestra esposa y a nuestros hijos. Y mayormente, dice, imagínense, a los suyos, y mayormente a los de su casa. ¿Cuál es la casa que tenemos nosotros, aquellos que somos casados? Nuestra esposa y nuestros hijos. Y si no lo hacemos, hemos negado nuestra fe y somos peores que un incrédulo. Imagínense, hermano, somos peores que un incrédulo. Dios nos ayude. Y Jacob sabe esto y él quiere y desea proveer, mis amados hermanos, para su casa. Dice el versículo 31. Yo pasaré por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas, salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras. Y esto será mi salario. Aquí, mis amados hermanos, Jacob presenta un acuerdo para poder ser recompensado, ¿ya? Por parte de Labán. Y él le dice que va a pasar y va a pedir las ovejas manchadas, las salpicadas de color, y las ovejas de color oscuro, manchadas y salpicadas también de las cabras. Y esto es importante
con los versículos que leeremos más adelante. Así responderá mi honradez mañana. Cuando vengas a reconocer mi salario, todo lo que no fuere pintado ni manchado en cabras, de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. ¿Ya? Mis amados hermanos, y acá me quiero detener un momento. Es el pastor, es el pastor de ovejas, es quien separa y escoge las ovejas que son suyas. Nosotros sabemos ahora que nuestro pastor, aquel que puso su vida por las ovejas, es Yeshua, que en este caso es representado por Jacob como la figura del pastor. Si proféticamente Jacob representa también al novio en el encuentro final con la novia, la reunión de los rebaños y la apertura final del pozo de agua viva, como lo vimos semanas atrás, encontramos aquí sin duda y sin equivocarnos una sombra profética de la separación del trigo y de la cizaña anunciada para los últimos tiempos. Aquello, mis amados hermanos, que habla Yeshua, que él no vino sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mis amados hermanos, recuerda esto. Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y recuérdese esto y medite en esto para que no sea confundido y Dios le pueda iluminar en todo, en todo, en todo. Versículo 34. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Ya encontraron el acuerdo. Labán apartó aquel día, y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de alam, de avellano y de castaño, y descortizó en ellas moldaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mandado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos, del agua donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber, las cuales procreaban cuando venían a beber. Entonces, primero que todo, versículo 37, vamos a ir viendo lo que nos dice. Descubriendo el blanco de las varas. Abriendo, mis amados hermanos, cortando la parte externa, dejando el interno de la rama. El que lo ha hecho sabrá que es blanco, y esa parte queda descubierta. ¿Y qué descubrió también Jacob? Le fue revelado, lo veremos más adelante, que le fue revelado, que las ovejas y el ganado en sí procreaban, se reproducían cuando bebían agua. Cuando venían a beber agua, mis amados hermanos, ahí procreaban. Seguimos con el versículo 39. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. ¿Ya? De diversos colores. Vamos a ver el versículo 39. Las ovejas se acercaban al agua y bebían, mis amados hermanos, veían las varas delante de sus ojos de álamo, de avellano y de castaño, descubriendo el blanco, viendo el blanco, y ellas se reproducían en eso. Y esto, el reproducirse, viendo esto, mis amados hermanos, producía un efecto genético, ¿ya? Esto es genética, mis amados hermanos, en que aquellas crías fueran
pintadas, manchadas o listadas, o salpicadas de colores diversos. Entonces, ¿qué hacía Jacob? Y apartaba Jacob los corderos y los ponía en su propio rebaño, los listados y todo lo que era oscuro de hato, oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte. Y no lo podía, no lo ponía con las ovejas de Labán. ¿Ya? Aquí había un respeto sobre las ovejas de Labán y las ovejas de Jacob. El trato era ese, y Jacob procuró, mis amados hermanos, que esto fuera lo más transparente posible. Y dice, la separación se lleva a cabo, mis amados hermanos, cuando el pastor escoge las ovejas que son suyas, dejando en el otro rebaño las que no le pertenecen. ¿Qué nos dice, mis amados hermanos, Mateo capítulo 22, versículo 14? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí había un gran rebaño, muchas ovejas, pero algunas eran llamadas y otras eran escogidas. Y esto, mis amados hermanos, para nosotros hoy es importante, porque quiere decir, mis amados hermanos, que la revelación que tiene Dios para nuestras vidas, mis amados hermanos, es que Él, al igual que Jacob, vendrá, tomará a las que son suyas y las meterá en su redil, las juntará para Él y dejará a las que no son de Él en el otro rebaño. Recuerden que el rebaño creció unido. Estas ovejas crecieron unidas. Las ovejas oscuras de Labán representan la cizaña carente de frutos, la cizaña carente de esa luz que debemos dar. En cambio, las ovejas de Jacob habían sido transformadas cuando se alimentaban, o cuando se saciaban, más bien dicho, del agua de la vida. El acercamiento a la Torá, que es fuente de agua viva, comienza en nosotros una transformación gradual, mis amados hermanos, como la luz de la aurora, la cual va en aumento hasta que el día es perfecto, que nos permite emprender el camino de regreso a casa, de regreso al hogar, de regreso a la senda antigua. Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Se lo he dicho, mis amados hermanos, muchas veces. La diferencia entre la cizaña y el trigo es que es el trigo cuando lleva fruto se inclina. En cambio, la cizaña, mis amados hermanos, cuando como es liviana, su fruto es liviano, no tiene un peso, sigue erguida, de alguna manera altanera. Seguimos leyendo los versículos, mis amados hermanos, para poder terminar de leer lo que nos dice la palabra de Dios. 40 nuevamente. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con sus propios rebaños los listados y todo lo que era oscuro en el hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas, siervos, siervas, camellos y asnos. Y tuvo muchas ovejas. Mis amados hermanos, con el agua viva enfrente y las varas de almendro y de los otros árboles que representan dos cosas puntuales hoy en día. El agua viva, mis amados hermanos, representa la Torá, el
el Pentateuco, ¿ya? O la ley, como lo llaman algunos. Y aquellas varas representan, mis amados hermanos, el madero. Las ovejas se multiplican y son fuertes cuando beben de la Torá y miran el madero, miran la cruz. Y cuando comprendamos esta cosa, mis amados hermanos, quiere decir que hemos comenzado, hemos iniciado el regreso a nuestro hogar, el regreso a nuestra casa, el regreso hacia nuestro pastor, el cual nos llama. Y solo sus ovejas oyen su voz y le siguen. Que en esta tarde, mis amados hermanos y amigos, cada uno de ustedes pueda aceptar de ver el madero, aceptar el perdón de sus pecados a través de la cruz, pero a la misma vez, mis amados hermanos, ver que la palabra nos dice que debemos estar atentos a la Torá de Dios, a sus instrucciones, injusticias de Yahweh. Eso significa Torá, mis amados hermanos. Y Dios nos ayuda a esto. Quitémonos ese pensamiento legalista, mis amados hermanos, que mucho daño produce a aquellos que fervientemente miran la cruz, pero si no obedecen al Padre, están, mis amados hermanos, siguiendo solamente al Hijo, sin poder obedecer al Padre. Dios nos ayude, porque Yeshua dice, yo y el Padre uno somos. Y nosotros debemos de creer y confiar en Él, en sus palabras, no en la religiosidad, no en algo contado, mis amados hermanos, por un religioso, sino debemos convertirnos en un seguidor de Yeshua y poder volver a nuestro encuentro con el Padre para verle un día cara a cara, tal y cual como Él es. Que Jehová bendiga a cada uno de ustedes y haremos una oración para que Dios atesore esta palabra en nuestras vidas. Elohim de Israel, te alabamos y bendecimos tu santo nombre, oh Yahweh de los ejércitos, porque tu amor y tu misericordia son grandes cada día, porque nos muestras, Padre Celestial, en esta hora, el fin de los tiempos desde el principio. Mira cómo estaba descrito aquí, Padre Celestial, que tú separarías lo que es tuyo, lo que te pertenece, dejando aquello que no te pertenece, que es débil, que no es fuerte, porque tu palabra nos hace fuerte, tu palabra nos hace grandes. Padre Celestial, no para engrandecer nuestro ego, sino para engrandecer tu nombre. En esta hora, que tu nombre sea bendecido, que tu nombre sea glorificado y que cada uno de nosotros pueda obedecer a tu palabra y pueda caminar en ti. Padre Celestial, ayúdanos a volver el regreso a nuestros hogares, el regreso a ti, a tu hogar, Padre Celestial, como tu rebaño, el cual tú escogiste y el cual estás llamando. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a cada uno de nosotros con paz, con shalom, Padre Celestial, y que tu palabra sea atesorada en nuestras vidas. Revélate a cada uno de los oyentes, revélate a aquellos que no te conocen aún, para que puedan acercarse a ti, fuente de agua viva, y puedan mirar la cruz y encontrar en ti la salvación para sus almas. Te rogamos que tu bendición sea sobre nuestras vidas. Y como dice tu palabra, Jehová te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, que es paz. Mis amados hermanos, que Jehová les bendiga a cada uno de ustedes. Y si tiene alguna duda, si necesita algo, escríbame. Escribe en los comentarios. Estoy dispuesto a poder ayudarle. Si tiene alguna duda relacionada con las dos casas, mis amados hermanos, le invito a que pueda leer su Biblia y pedirle a Dios que se la revele. Aquí estoy para su servicio. Que Jehová bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, shalom, hasta la próxima, al próximo estudio bíblico. Bendiciones y nos vemos.